Un sueño te deja una marca en la piel. Una figura desconocida te roba el aliento. En la universidad te enfrentás a la única persona que odias, el genio arrogante que todos admiran. Pero cada vez que lo mirás, el recuerdo de ese sueño te quema por dentro. ¿Y si ese hombre que te atormenta es alguien que tenés más cerca de lo que crees? Siwon sufre para diseñar un pictograma, pero el tuyo es más fácil, es ese pulgar arriba. Hacé que tu diseño destaque y déjame un like. El corazón de Siwon latía con fuerza mientras una figura misteriosa se le acercaba en un sueño intenso y confuso. Era tan vívido que, al despertar de golpe, todavía sentía el rubor en la cara. ¿Estoy soñando?, se preguntó, antes de darse cuenta de que no, estaba en su cama y la realidad de la mañana lo golpeaba. Agarró su celular para ver la hora y se le abrió la boca. 8:40 de la mañana. Tenía clase a primera hora y ya estaba tardísimo. Saltó de la cama maldiciendo por el despertador que no sonó y se preparó a la velocidad de la luz para la universidad, un centro de arte y diseño. Mientras corría por los pasillos, todavía pensando en ese sueño tan raro y la persona que apareció en él, su amigo Yang Dong-hyun lo alcanzó con una palmada en la espalda. «Dale, flojo, la clase empieza pronto, ¿no pensás correr?», le dijo Dong-hyun, quejándose de que Siwon siempre llegaba tarde, a pesar de vivir cerca. Siwon, que tenía 23 años y estudiaba diseño gráfico, recién volvía a la rutina después del servicio militar, y le costaba un poco. Ya en el aula, Dong-hyun le preguntó si estaba listo para la presentación de pictogramas. Siwon admitió que le costaba volver a agarrar el ritmo. Dong-hyun, mientras guardaba sus cosas, comentó que había varios compañeros viejos en esa clase, y entre ellos mencionó a Kang Jina. El nombre de Jina hizo que Siwon se paralizara. Con un tono de voz inusualmente serio, le preguntó a Dong-hyun qué sabía sobre él. La respuesta de su amigo no se hizo esperar. Dong-hyun se puso tenso al instante, declarando su abierto desprecio por Jina. «¿Por qué te pones tan sensible cada vez que lo nombro?», le preguntó Dong-hyun a Siwon, que le pidió que bajara la voz. Dong-hyun, visiblemente molesto, decidió contarle el porqué de su odio. Recordó un proyecto grupal de primer año que fue tan vergonzoso que nunca lo había mencionado. En la reunión para decidir el tema, Dong-hyun presentó una idea, pero Jina, con una mirada de desprecio, la calificó de patética y dijo que así jamás sacarían una buena nota. Dong-hyun se enojó, retándolo a que presentara una idea mejor. Jina, sin inmutarse, le contestó con arrogancia que cualquier cosa que yo haga será mejor que eso. Furioso, Dong-hyun se levantó y se fue, diciéndole que hiciera el proyecto solo. Al principio, Dong-hyun pensó que Jina se iba a estrellar, pero en el día de la presentación, Jina fue el único en sacar la nota máxima, recibiendo elogios del profesor. Lo que más le molestó a Dong-hyun no fue la calificación, sino la sonrisa burlona que Jina le dedicó. De vuelta en el presente, Siwon temblaba ligeramente. La historia de Dong-hyun lo había afectado profundamente. Dong-hyun seguía despotricando, insistiendo en que Jina era un idiota arrogante que se creía mucho solo porque les caía bien a los profes. «Ya vas a ver cómo le va a ir a ese al final», le dijo, antes de inclinarse para soltarle un chisme. «Escuché que es gay». Siwon se quedó en shock. La noticia le removió el piso. Pero justo en ese momento, un golpe seco detrás de ellos lo sacó de onda. Jina estaba sentado justo detrás de ellos. Siwon se puso pálido y le hizo señas desesperadas a Dong-hyun para que se callara, pero el daño ya estaba hecho. La profesora anunció que era hora de presentar los proyectos finales, y Siwon se sintió aún peor. Detestaba las presentaciones. Pensó en cómo, incluso después del servicio militar, seguía siendo el mismo, inseguro, y se preguntó si el diseño era realmente lo suyo, por más que le gustara. Cuando Jina se paró a presentar, con su aplomo habitual, Siwon no pudo evitar admitir para sí mismo que, a pesar de todo, el tipo tenía un talento innegable, un brillo propio. «Es tan bueno que por eso mismo la gente no lo soporta», se dijo. Sentía que Jina poseía algo que a él le faltaba, una cualidad que los hacía tan distintos. Apretando el puño bajo la mesa, la frustración lo invadió, maldiciendo aquel sueño misterioso que lo había hecho sentirse así, importándole la existencia de ese tipo más de lo que le gustaría. Terminada la clase, Dong-hyun le preguntó a Siwon si quería jugar baloncesto, pero Siwon, todavía ensimismado, lo rechazó. Dong-hyun notó la rareza de su amigo y volvió a la carga con el chisme. «Che, ¿y ese rumor de Jina? ¿Es verdad?», le preguntó. Dong-hyun explicó que no había pruebas, pero que se decía que alguien lo había visto besándose con un chico.
A ese lo voy a agarrar algún día, dijo, todavía con bronca. Siwon se quedó callado, y Donghyun, sin pensarlo 2 veces, le soltó. ¿Y vos por qué andas tan raro? ¿También sos gay o algo así? Siwon reaccionó a la defensiva, negando rotundamente la insinuación de Donghyun. Le aseguró que solo tenía algo importante en la cabeza y que lo estaba volviendo loco. Quería saber si alguna vez había soñado con alguien que no conocía bien. Donghyun, bromeando, mencionó a una celebridad, lo que solo irritó más a Siwon. No, él hablaba de algo distinto. Entonces, Siwon le reveló que la noche anterior, en su sueño, había aparecido Kang Jina. Donghyun, lejos de tomarlo en serio, hizo un comentario inapropiado, lo que enfureció a Siwon. ¿No te parece raro?, le espetó Siwon. Si apenas le hablo desde primer año. Recordó brevemente la única vez que interactuaron, cuando lo invitó a jugar en un retiro. Donghyun, minimizando la situación, le dijo que solo era un sueño, pero Siwon insistía en que se había sentido demasiado real y que no podía dejar de pensar en las últimas palabras que Jina le había dicho en esa visión. Al ver la seriedad de su amigo, Donghyun finalmente aceptó escuchar. Siwon empezó a contar. Después de terminar sus trabajos de la universidad, se fue a dormir, pero de repente sintió un escalofrío y la sensación de que ya no estaba en su habitación. Abrió los ojos y se encontró en un bosque, bajo una luna enorme y brillante. Desorientado y en shorts, se preguntó si estaba soñando o si la hierba bajo sus pies era real. Decidió que lo mejor era volver a dormirse. Pero justo en ese momento, una figura apareció de la nada. Siwon se sobresaltó y al levantar la vista se topó con la persona menos esperada. Kang Jina. Pero era un Jina distinto, con el pelo blanco y una presencia más imponente. ¿Qué haces acá?, preguntó Siwon, todavía en shock. Jina, con la misma confusión en su mirada, le devolvió la pregunta. Ambos se quedaron en silencio, preguntándose qué estaba pasando. Siwon no podía creer lo real que se sentía todo. Esto no es solo un sueño, pensó, sin entender cómo había llegado ahí. Jina simplemente respondió con un vago quizás, lo que frustró a Siwon, que lo calificó de imbécil cuando Jina se dio la vuelta y empezó a caminar. Siwon, desesperado por respuestas, lo siguió, preguntándole si tenía idea de qué pasaba. Cuando Jina no le hizo caso, Siwon lo agarró del brazo. Jina lo miró con seriedad y se soltó el agarre de Siwon. «Vos solo actúa como siempre», le dijo. Siwon se quedó pasmado. «¿Cómo siempre? ¿A qué te referís?», preguntó. Jina le contestó sin rodeos que siempre intentaba evitarlo. Siwon se enojó, negando vehementemente que lo hiciera a propósito, y le devolvió la acusación, diciendo que era Jina el difícil e irritable, y por eso a la gente le costaba acercarse a vos. Jina, indiferente, le dijo que no le importaban los demás. Se acercó a Siwon con una mirada intensa y le preguntó por qué actuaba de esa manera. Siwon, ruborizado, no entendía de qué hablaba, ya que apenas habían interactuado. Fue entonces que Jina lanzó la pregunta que lo dejó helado. En ese momento, la voz de Jina en el sueño se volvió inaudible para Siwon, y todo se desvaneció. Siwon se despertó de golpe en su cama, terminando de contarle a Donghyun el enigmático sueño. Donghyun, visiblemente alterado, rápidamente asumió lo peor. «¿En el retiro? No me digas que vos lo hiciste». Siwon, horrorizado por la implicación, le dio un empujón a Donghyun. «¿Qué te pasa por la cabeza? Es solo un sueño», le dijo, aunque en el fondo la duda también lo carcomía. Donghyun, tratando de calmarlo, le dijo que no se preocupara, que al fin y al cabo era solo un sueño y que no había forma de confirmarlo. Siwon, tratando de autoconvencerse, repitió las palabras de Donghyun. «Es solo un estúpido sueño, no tenés que darle más vueltas». Cansado, intentó conciliar el sueño, deseando olvidar la extraña experiencia. Pero el destino, o el subconsciente, tenía otros planes. Un suave toque en su frente lo despertó de golpe. ¡Otra vez! Estaba de nuevo en aquel bosque, con Jinja recostado a su lado. Tan cerca que la cercanía lo tomó por sorpresa y lo hizo sonrojar hasta las orejas. ¡Guau!, gritó, y en su pánico le pegó un manotazo a Jinja, haciéndolos retroceder a ambos. Jinja, con una mueca de dolor, le mostró una hoja que había caído sobre la cara de Siwon. «Es solo una hoja, idiota. ¿Podés parar de alterarte?», le dijo.
Siwon, avergonzado al darse cuenta de lo ridículo de su reacción, se acordó de los comentarios de Dong-hyun y se culpó por su estupidez. ¿Este es el mismo lugar de ayer?, pensó Siwon mientras Jinja se quejaba de un dolor en la cabeza. Los dos estaban en la misma situación y Siwon no dudó en confrontarlo. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué apareces siempre en mis sueños? Jinja, con el ceño fruncido, le respondió: «Ridículo, vos sos el que apareces en los míos». Y así, como dos chicos en el patio de la escuela, se pusieron a discutir de quién era el sueño. Siwon, de pronto, se sintió tonto por el arrebato. Pero entonces recordó algo importante. «Ayer me estabas diciendo algo», le reclamó a Jinja. «¿Sobre qué pasó en un retiro hace 3 años? No te escuché bien al final. ¿Qué fue?» Jinja lo miró y con un leve suspiro: «Olvídalo si no me escuchaste», le dijo, dándole la espalda. Siwon no podía creerlo. «¡Hey! ¿Qué fue?», le gritó, pero Jinja ya se alejaba. Jinja pensó para sí: «Realmente parece que no se acuerda. En ese caso, mejor no le digo». Una nueva revelación sacudió a Jinja. «Creí que me estaba evitando a propósito, pero no era eso. Entonces, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo?». La duda y un posible malentendido de años se cernían sobre él. Jinja siguió inmerso en su propia cabeza, asimilando la idea. «¿Entonces no me odiaba? ¿Y qué pasa si no recuerda nada de ese retiro?». Esta revelación lo golpeó con fuerza. Mientras tanto, Siwon, aterrado por la oscuridad del bosque onírico, no paraba de seguirlo como un cachorro asustado. Jinja lo encaró, preguntándole por qué lo seguía. Siwon, sonrojado y nervioso, balbuceó que el lugar era muy oscuro. Jinja lo miró con escepticismo. «¿Estás asustado o algo?». Siwon, por supuesto, lo negó con vehemencia. Jinja le dio la espalda, pero Siwon, con una sonrisa forzada y un intento de broma, se le acercó demasiado y le puso la mano en el hombro, diciendo que 2 son mejor que 1. Jinja reaccionó de golpe, girando y agarrando a Siwon con furia, preguntándole si quería morir. Siwon se quedó pasmado, con la cara roja de vergüenza y pánico. De repente, Jinja se calmó un poco, solo para darle una bofetada a Siwon. Siwon se quejó, adolorido, mientras Jinja lo reprendía. «Está bien si me seguís, pero no te me pegues así, es asqueroso». Siwon se disculpó, aunque pensó para sí mismo que Jinja había sido el que lo asustó en primer lugar. Aún así, Siwon insistió en la cuestión del retiro de hace 3 años. Jinja se negó rotundamente a hablar del tema. Siwon, desesperado por entender, empezó a tirar ideas al aire. «¿Me habré vomitado encima tuyo o algo? ¿O te ignoré después de no pagarte la lavandería?». Jinja simplemente se rió, diciendo que no era nada tan estúpido. Pero la risa de Jinja se desvaneció, dando paso a una mirada seria y un tono de voz gélido. Se acercó a Siwon, mirándolo fijamente a los ojos. «¿Sabes? El hecho de que no recordás ni una sola cosa de lo que pasó entre nosotros me enoja, ¿entendés? Me enoja mucho cada vez que lo pienso». Siwon se encogió, asustado por la intensidad de la mirada de Jinja. Jinja lo aferró con más fuerza, la frustración hirviendo en sus ojos. «Me siento como un idiota todo este tiempo. ¿Vos tenés idea de lo horrible que se siente eso?». Siwon, sonrojado y tembloroso, solo pudo balbucear una disculpa, aunque seguía sin entender qué había hecho para merecer esa ira. Él realmente no podía recordar. Pero a Jinja ya no le importaban las súplicas. Con una furia contenida, se acercó aún más, casi pegando sus frentes. «No importa cuántas veces me preguntes, no te lo voy a decir, así que recordalo vos mismo». Acto seguido, lo empujó sin miramientos, haciendo que Siwon perdiera el equilibrio. Un grito ahogado salió de Siwon mientras caía por lo que parecía ser un acantilado. Pero, para su sorpresa, Jinja reaccionó al instante. Se lanzó y lo agarró de la mano justo antes de que cayera al vacío. «¡Maldita sea, Siwon! ¡Agárrate!». El pánico en la voz de Jinja era genuino. Siwon apenas podía respirar, el corazón latiéndole a 1000. Jinja lo urgió a trepar, prometiendo tirar de él a la cuenta de 3. Y así fue, con un esfuerzo enorme logró subirlo. Ambos cayeron exhaustos en la hierba. Todavía temblando por el susto, Siwon no entendía nada. ¿Qué fue eso? Jinja, respirando con dificultad, le preguntó si estaba bien. Pero Siwon, aún alterado, lo interrumpió. «Estás loco, sé que es un sueño, pero casi me muero del susto, me empujaste». Jinja lo miró seriamente.
¿Estás diciendo que te empujé a propósito? Siwon quiso mirarlo, pero el enojo le subió a la cabeza. ¡Ah! ¿Ahora lo vas a negar? Con el corazón todavía acelerado y la cara roja, Siwon se preguntó por qué seguía teniendo esos sueños tan extraños y angustiantes. Siwon todavía sentía el eco de su pregunta cuando Gina, con una mirada compleja, se preguntó en voz baja si era solo un estúpido sueño. Pero el momento de confusión duró poco. Gina lo agarró con fuerza y por un instante el rostro de Siwon se retorció de dolor. Gina lo miró a los ojos con una mezcla de ira y tristeza que se desbordaba en lágrimas. «¿Cómo pudiste?», se lamentó, apretando la mandíbula. «Nunca pensé que vos harías esto». Siwon sentía el agarre de Gina, fuerte y doloroso, y le suplicaba que lo soltara, pero Gina parecía ajeno a todo, atrapado en su propia angustia. De repente, con un último «¡Maldición!», Gina lo atrajo hacia él en un abrazo apretado. Siwon se quedó helado, sonrojado, mientras le gritaba si estaba loco. Con la voz llena de un dolor profundo, le dijo que, si para Siwon no significaba nada, esperaba que nunca recordara lo que pasó. «Entonces yo también seguiré fingiendo, como si nunca hubiera ocurrido», pensó Siwon, con Gina todavía muy cerca, sus rostros casi rozándose. La angustia del sueño fue tan real que Siwon se despertó de golpe con la respiración agitada y los ojos húmedos. Para su sorpresa, Dong-hyun ya estaba en su habitación, hablándole sobre planes de después de clase. Pero en cuanto su amigo lo vio, notó sus ojos rojos. «¿Estás llorando?», le preguntó, extrañado. Siwon se tocó la cara, sintiendo la humedad. Era ese sueño de nuevo, pero ¿cómo le iba a contar a Dong-hyun que Kang Jin-ha lo había abrazado en un sueño y eso lo había dejado así? Completamente sonrojado por la vergüenza, Siwon le espetó que no le pasaba nada y, de paso, le reclamó por estar en su casa sin permiso. Dong-hyun lo miró confundido por su ataque repentino, mientras Siwon seguía sumergido en una vergüenza inmensa. Ya en el campus, camino al Art and Design Center, no podía sacarse de la cabeza lo sucedido. «¡Qué papelón!», se repetía. «¿Por qué estoy soñando con eso? ¡Estoy loco!». Pero, a pesar de su rechazo, una parte de él no podía ignorar la expresión de dolor que vio en la cara de Jin-ha en el sueño. Una extraña punzada le apretó el corazón. «¿Me duele?», se preguntó, confundido, sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos. Dong-hyun lo miraba como si se hubiera vuelto loco. «¿Qué me pasa? No quiero ni pensar en ese idiota, pero ¿por qué me afecta tanto? ¿Qué hago con esto?». La idea de que Jin-ha pudiera invadir sus sueños por el resto de su vida lo hizo estremecerse. «No, eso sería lo peor», exclamó para sí mismo. Decidido a ponerle fin a esa tortura mental, Siwon se dijo a sí mismo que necesitaba descubrir por qué tenía esos malditos sueños. Miró a Dong-hyun. «Oye, Dong-hyun», empezó, pero dudó. Sabía que su amigo se enojaría de nuevo si mencionaba a Jin-ha, pero no había otra opción. «¿Vos te acordás de algo del retiro, de mí y de Kang Jin-ha?». Dong-hyun lo miró con una mezcla de sorpresa y cansancio. «¿Otra vez con eso? Es por el sueño ese del que me contaste el otro día». Siwon, sin rendirse, insistió. Dong-hyun, con una mezcla de fastidio y curiosidad, finalmente accedió a escuchar, pero no sin antes reclamarle que se concentrara en sus tareas. Siwon, buscando suavizarlo, le ofreció invitarle un pollo frito y eso pareció ablandar a su amigo. De repente, Dong-hyun hizo memoria. «¡Ah!», exclamó. Recordó que en el retiro, cuando Siwon estaba en aprietos con el alcohol en un juego, Kang Jin-ha, que andaba por ahí solo, intervino. Incluso bebió por él. Lo había invitado a unirse al juego con ellos y Jin-ha, sin dudar, se tomó la bebida que le correspondía a Siwon. Dong-hyun no entendía por qué y le preguntó a Siwon si acaso ya se conocían de antes. Siwon, claro, no recordaba nada de eso. La escena retrocedió 3 años, a ese mismo retiro de primer año. En medio de un juego de beber, un Siwon de 20 años y ya un poco borracho estaba a punto de tomar otro trago. Pero, para sorpresa de todos, Jin-ha se adelantó, agarró la lata y la bebió. Dong-hyun recordó la extraña sensación de ese momento. Poco después, Siwon se excusó para ir al baño y no volvió. Y, lo más significativo, Jin-ha lo siguió, desapareciendo también. Dong-hyun, volviendo al presente, le tiró la bomba. ¿No será que Jin-ha te siguió al baño? La revelación golpeó a Siwon como un rayo.
Si algo había pasado, ese era el momento, cuando ambos estaban fuera de la vista y él seguramente demasiado ebrio para recordar. Justo cuando Siwon intentaba procesar todo, la clase de diseño terminó. El profesor anunció un importante proyecto grupal y empezó a dictar las formaciones. Para el horror de Siwon y el evidente aburrimiento de Dong-hyun, quien ya tenía su grupo, la siguiente pareja fue Grupo 3, Go Siwon, Kang Jina. Siwon se quedó helado. No solo tendría que enfrentar el misterio de lo que pasó en el retiro, sino que ahora estaría forzado a trabajar de cerca con Jina. Sentados uno al lado del otro, el ambiente era tenso. Jina rompió el silencio proponiendo que cada uno investigara por su cuenta y se juntarán después, evitando así cualquier interacción innecesaria en ese momento. Siwon, absorto en sus propios pensamientos y aún digiriendo la noticia, no pudo evitar fijarse en las manos de Jina, preguntándose para sí mismo por qué un hombre tendría unos dedos tan largos y delicados. Luego, la noche volvió a llevar a Siwon a ese bosque de sus sueños. Esta vez, el encuentro con Jina fue mucho más íntimo de lo que imaginaba. Un beso lo tomó completamente por sorpresa. Sorpresa, haciéndolo sonrojar hasta las orejas, mientras Jinha lo miraba con una expresión indescifrable. Pero la realidad no le dio tregua. De vuelta en la clase, Siwon, aún con el impacto del sueño y la noticia de trabajar con Jinha, no pudo evitar reprocharle su actitud. Jinha, con su habitual calma, solo le dijo OK y le pidió el número. Con un tono que no daba lugar a dudas, Jinha le advirtió que no le mandara nada que no fuera del proyecto, o lo ignoraría por completo. Ofendido, Siwon lo guardó en su celular como Kang Jinha igual el raro. Para empeorar las cosas, su amigo Dong-hyun le mandó un mensaje burlándose de la situación, lo que solo aumentó la irritación de Siwon. Revisando el perfil de Jinha, notó unas extrañas letras chinas que, para él, solo confirmaban lo presumido que era. El cansancio por el proyecto y la falta de sueño a causa de esas recurrentes fantasías lo tenían agotado, así que, una vez más, se encontró en el familiar bosque onírico. Buscó a Jinha, pero este solo lo ignoró, reafirmando lo que le había dicho antes en la clase. Siwon, frustrado, intentó convencerse a sí mismo de que el problema era suyo, de mezclar los sueños con la vida real. La semana siguiente, en una cafetería, Siwon lo esperaba para avanzar con el trabajo. Jinha llegó con un aire diferente, ahora con lentes, dándole una imagen mucho más seria. Sin preámbulos, le pidió ver lo que había investigado. Siwon, sorprendido por el cambio de look y por la actitud dominante de Jinha, le entregó sus notas, pero por dentro se preguntaba por qué le hacía sentir esa extraña combinación de nervios y frustración. La voz de Jinha lo sacó de sus pensamientos. Decime, ¿cuánto tardaste en hacer esto? Siwon se quedó helado. No entendía por qué Jinha se lo preguntaba, pero el otro ni esperó respuesta. Con un suspiro de fastidio, Jinha se sacó los lentes y dejó caer las hojas que Siwon le había entregado. Espero que no te hayas olvidado. Esto es un proyecto grupal, dijo. Y la pregunta siguiente fue un golpe directo. ¿Esto es todo lo que se te ocurrió cuando no solo tus notas están en juego? Mira, no es que me importe si es para mí solo, pero esto es muy a medias. Siwon sintió como la sangre le subía a la cabeza. Che, ¿tenés que decirlo así? ¿Y vos qué se te ocurrió de tan genial?, le respondió, indignado. Pero su furia duró poco. Al mirar las notas de Jinha, se dio cuenta de algo. El trabajo de Jinha era impecable, el concepto claro y la presentación perfecta. El arreglo y el concepto están en su punto, pensó Siwon, con una mezcla de admiración y un nudo en el estómago. ¿Cómo se le ocurrió algo así? Comparado con eso, su propio esfuerzo se veía como lo que era, un intento flojo y sin mucha dirección. Jinha, ajeno a la tormenta interna de Siwon, continuó. De todas formas, la primera presentación es en 3 días, así que vamos a usar lo que tengo y vos podés agregarle si querés. Y con la misma calma que lo desquiciaba, le preguntó, ¿querés presentar o hacer las diapositivas? Siwon dudó, sus manos jugueteaban inquietas. Se sentía derrotado. Yo hago las diapositivas. Creo que sería mejor si vos presentás, ya que vamos a usar tu material. Jinha solo lo miró. Está bien entonces. Pero antes de que Siwon pudiera relajarse, añadió una última advertencia, con una mirada que hizo que a Siwon se le revolviera el estómago. Hacelo bien. La furia de Siwon explotó apenas llegó a casa. Tiró su mochila con rabia y gritó, hundiéndose en la almohada. ¡Ah, ese imbécil! ¡Ese pedazo de idiota! ¡Ya va a ver! ¡Mi presentación va a ser increíble! Golpeó la almohada una y otra vez.
Su vida depende de las presentaciones o algo así. Claro, es una clase importante, pero ¿se cree que soy su ayudante o qué? ¿Que tengo que hacer todo lo que él dice? ¡Maldito! ¿Me tomás por un tonto? Con cada golpe su determinación crecía. Destapó una lata de bebida energizante, la bebió de un trago y se sentó frente a la computadora. Le voy a demostrar, no va a poder ignorarme nunca más. Las horas pasaron volando, o quizás arrastrándose. La noche antes de la presentación, Jiwon seguía despierto, el cansancio pintado en su rostro, pero un poco de orgullo en su mirada. Esto debería estar bien, ¿no? Finalmente envió el archivo a Jinja. El nombre del contacto en su celular decía, Kang Jinja, raro. Un minuto después, la respuesta de Jinja lo dejó helado. Ya lo leí, es demasiado largo, hay que acortarlo, y creo que la última parte necesita un arreglo. Mierda, pensó Siwon, sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. Me quedé 2 noches haciendo esto, la presentación es en unas horas, ¿qué más quiere que haga? ¿Será que lo hace a propósito porque me odia? Con un profundo suspiro, se rindió. Está bien, te envío el archivo cuando termine. Pero por dentro, una pregunta quemaba. Ni siquiera es la presentación final, ¿no podés relajarte un poco? El reloj marcaba las 2 de la mañana. Siwon dejó caer la cabeza sobre el escritorio, agotado. ¿Por qué se toma las cosas tan en serio? ¿O es que todo el mundo trabaja tan duro? ¿Soy yo el raro? Miró a Siwon en su mente. Supongo que él sí está hecho para esto, ¿no? Y entonces la pregunta inevitable le asaltó. ¿Y yo entonces? ¿Me está costando tanto porque esto no es para mí? Y si es así, ¿qué hago acá? Su mente viajó atrás en el tiempo, a una imagen de su niñez. Una foto, un dibujo infantil. En él 2 niños sonreían. «Sí, lo dibujé hoy en la clase de arte», decía el pequeño Siwon con una alegría desbordante. El otro niño, con una máscara, lo felicitaba. «¡Wow! ¡Sos muy bueno!». Y el pequeño Siwon, con una sonrisa aún más grande, le decía, «Jejeje, podés quedártelo». «¿Soñás con ser pintor?», le había preguntado el otro niño. «No», había respondido Siwon, con los ojos llenos de un futuro brillante. «Cuando sea grande, voy a ser artista de cómics». Pero esa alegría se rompió en 1000 pedazos. Una voz adulta, llena de desprecio, resonó en su mente. «¿Crees que podés ganarte la vida con algo así? Hijo mío, por favor, no. El único hijo que tengo se la pasa dibujando estas porquerías inútiles. Te dije que no quería ver esto otra vez, ¿no? Si tenés tiempo para esto, usalo para estudiar, ¿entendés?». Y con un sonido desgarrador, el recuerdo del dibujo siendo roto volvió a atormentarlo. Siwon se despertó con un sobresalto, el corazón latiéndole a 1000. El sueño lo había arrastrado de nuevo a esa escena dolorosa de su infancia, dejándolo empapado en sudor y con un nudo en la garganta. Agotado, se quejó para sí mismo. ¿Por qué todos mis sueños son así últimamente? Pero entonces notó algo raro. Gina no había estado en ese sueño, lo que era un alivio, pero también extraño, ya que últimamente su mente no le daba tregua con él. Sin embargo, la sorpresa duró poco. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al recordar de golpe ¡la presentación! Miró el reloj con pánico. Eran las 9:25 y la clase empezaba a las 10. Agarró el mouse y revisó su celular, donde vio los mensajes de Gina a altas horas de la madrugada, preguntando si seguía trabajando en las diapositivas. Siwon había intentado responderle, pero al final se había quedado dormido. Cuando llegó a clase, ya era demasiado tarde para hacer nada. El profesor llamó al grupo 3, y ahí estaban Gina y Siwon, parados frente a todos. Gina se veía impecable, seguro de sí mismo, y empezó la presentación con total calma. Siwon apenas se atrevía a mirarlo, pero se dio cuenta de que Gina no solo había revisado las diapositivas que él le había enviado, sino que las había arreglado y preparado para la exposición. Se preguntaba si Gina también se había quedado despierto toda la noche. La presentación fue un éxito rotundo, el profesor los felicitó, pero Siwon sentía un agujero en el estómago. ¿Qué hice yo?, se preguntó internamente, avergonzado por su falta de contribución real. Más tarde, mientras el profesor daba las últimas indicaciones, Siwon vio a Gina guardando sus cosas para irse. Era ahora o nunca.
Che, sobre lo de ayer, intentó Sibon, pero Gina ya estaba saliendo del aula. Kang Gina, necesito hablar con vos un segundo, lo llamó, persiguiéndolo hasta el pasillo. Al alcanzarlo, Sibon se disculpó, la vergüenza tiñéndole las mejillas. Yo de verdad lo siento por ayer, me quedé dormido sin querer, no fue a propósito. Gina ni siquiera lo miró. Lo que sea, soltó con desdén. La presentación ya pasó. ¿En serio crees que yo no he pasado por esto antes? La mirada de Jinja se endureció y se acercó a Siwon, reduciendo la distancia entre ellos. Su voz bajó, casi un susurro, pero cargado de veneno. He visto a muchos, parásitos como vos, que solo saben aprovecharse de los demás. Antes de que Siwon pudiera reaccionar, Jinja lo agarró del brazo, la presión incómoda. ¿Quién te crees que sos para querer una buena nota sin hacer nada? Su expresión era de puro desprecio. No des por sentadas las cosas así. Y sin decir más, lo empujó con fuerza, haciendo que Siwon tambaleara hacia atrás, la humillación y el dolor grabados en su rostro. Siwon aún sentía el eco del desprecio de Jinja, quien en sus pensamientos lo consideraba una molestia. Apenas podía mantener la cabeza en alto mientras salía de clase, y fue su amigo Dong-hyun quien notó su malestar. Al verlo tan perdido, Dong-hyun se le acercó y lo invitó a tomar algo. En la casa de Siwon, las latas de cerveza se apilaban mientras Siwon intentaba ahogar sus penas sin decir una palabra. Dong-hyun, preocupado, le preguntaba qué le sucedía, pero Siwon solo seguía bebiendo en silencio. Al final, Dong-hyun, viendo que no sacaría nada, le dijo que no importaba y lo dejó beber tranquilo. Las latas terminaron vacías en el suelo y ambos amigos cayeron rendidos en la cama. Pero para Siwon el descanso no llegaba. Aún dormido, su mente regresaba a Jinja, a ese bastardo molesto que lo tenía tan revuelto. El sueño lo arrastró a un bosque brumoso, un lugar que parecía sacado de otro recuerdo, donde se sentía sonrojado y agitado, como si el aire mismo lo asfixiara. Y ahí estaba él, sentado bajo un árbol, Jinja. Siwon no pudo contenerse, se levantó temblando y aún en el sueño enfrentó a Jinja, le reprochó su actitud, su disculpa sin respuesta y le preguntó por qué lo trataba así. ¿Qué sabes vos de mí?, le gritó, intentando entender el abismo entre ellos. Pero Jinja, frío y distante como siempre, solo notó el olor a alcohol que venía de Siwon. Apestas a alcohol, es todavía más molesto verte así de borracho. Andate de acá, ¿querés?, le dijo, despidiéndolo con un gesto de desprecio. La paciencia de Siwon se agotó. ¿Por qué me seguís ignorando?, exclamó antes de lanzarse hacia él en un arrebato de frustración. Jinja lo interceptó, agarrándolo con fuerza del brazo. «¿Vos qué crees que estás haciendo?», le preguntó, furioso. Y con un empujón lo tiró al suelo. Pero incluso mientras caía, Siwon no soltó la mano de Jinja, aferrándose a él, quizá buscando una respuesta, un rastro de lo que los unía. Pero Jinja no lo soltaba. Lo tenía inmovilizado, burlándose de él, preguntándole si creía que podía ganarle en ese estado. Siwon se sentía acorralado, sin aire, avergonzado. Se preguntó una y otra vez qué había hecho para merecer ese trato, tanto en la realidad como en sus propios sueños. Le gritó a Jinja que lo soltara, quería huir de esa situación humillante, de su propia frustración por no poder hacer nada bien. Con un último esfuerzo, logró zafarse del agarre de Jinja y salió corriendo por el pasto. La vergüenza le quemaba la cara, sentía que estaba haciendo el ridículo, pero mientras huía, algo lo detuvo en seco. La casa, el entorno, este lugar. Era el sitio del retiro de primer año, el evento que lo atormentaba y que, misteriosamente, había olvidado por completo. Pero no pudo alejarse mucho. Jinja lo interceptó de nuevo, esta vez con una mirada enigmática. «Parece que todavía te pones a llorar fácil», le dijo, y antes de que Siwon pudiera negarlo, Jinja se acercó más. «¿Recordaste algo?». Siwon estaba confundido, sin entender la implicación. Entonces Jinja le soltó todo. «¿Preguntabas qué hiciste mal? Lo hiciste, y mucho. Si ibas a olvidarte de todo así, no debiste ser tan bueno conmigo». Siwon no entendía nada. ¿De qué hablaba Jinja? ¿Ser bueno?
Jinja lo abrazó fuerte, casi como si estuviera cargando un peso insoportable, y murmuró: «De verdad debo ser un idiota». Jinja lo forzó a un beso que Siwon intentó detener, empujándolo con todas sus fuerzas. Al zafarse, Siwon le gritó a Jinja, preguntándole si estaba loco por esa actitud. Jinja, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, le preguntó qué le pasaba. «Hemos hecho cosas peores antes», le dijo, como si fuera algo obvio que Siwon debería recordar, sin importar lo mal que lo hiciera sentir. Siwon temblaba. Le pidió que se callara, que dejara de decir tonterías, y lo llamó bastardo loco antes de salir corriendo. Gina se quedó parado, viéndolo huir bajo la luna, mientras pensaba para sí mismo: «Me siento tan miserable ahora que quiero que vos te sientas igual de miserable». Siwon, por su parte, se acurrucó bajo un árbol, preguntándose por qué tenía esos sueños tan angustiantes y por qué Gina se comportaba así con él. El sueño volvió a susurrarle las palabras de Gina sobre el retiro de primer año y que ya habían hecho cosas peores. De repente, la escena cambió. Donghyun apareció, riéndose, y le dijo que había un rumor de que alguien había visto a Gina besándose con un tipo. Siwon se sintió horrorizado, cubriéndose la boca, negándose a creerlo. Pero la imagen de ese beso en el sueño y el rumor se mezclaron en su mente. Un grito lo sacó del sueño. Siwon se despertó de golpe en su habitación, desorientado. Donghyun estaba ahí, recriminándole por dormir hasta el mediodía, ya que tenía clases por la tarde. Siwon apenas pudo despedirlo. Cuando se quedó solo, intentó convencerse de que todo había sido un estúpido sueño. Aún así, la inquietud no lo dejaba en paz. Siwon decidió ir a la biblioteca para despejarse y prepararse para la presentación final. No podía permitirse que Gina lo volviera a menospreciar. Se sentía súper motivado a demostrarle de qué era capaz. Mientras Siwon estudiaba, Gina entró a la biblioteca. Pasó junto a los escritorios, su tarjeta de estudiante a la vista, y lo vio concentrado. Sin que Siwon lo notara, Gina se detuvo un instante y pensó: «Dale, Siwon». Gina observó a Siwon dormido sobre su escritorio, agotado por el esfuerzo. Se acercó un poco, notando los apuntes y bocetos que Siwon había estado haciendo para el proyecto. Un pensamiento cruzó su mente, algo como: «Parece que no estaba mintiendo después de todo». Siwon se despertó de golpe, sobresaltado por el tecleo cercano, y levantó la vista. «Kang Gina, ¿qué haces acá?», soltó, sorprendido de verlo sentado frente a él ya trabajando. Gina no se anduvo con rodeos. «¿Para qué venís acá si te vas a dormir así?», le recriminó. Siwon intentó disculparse y explicar que solo se había echado una siesta después de trabajar un montón, pero Jinja lo cortó con un indiferente: «Como quieras». De inmediato, Jinja empezó a criticar el trabajo de Siwon, diciendo que tenía mucho material que no venía al caso y que nadie iba a entender el concepto. Siwon se sintió invadido y enojado por dentro. ¿Cómo se atrevía Jinja a revisar sus cosas sin permiso? Pero, para su sorpresa, Jinja cambió el tono. «Igual los diseños de prueba no se ven mal. Las imágenes y la tipografía también están bien», dijo casi de pasada. Siwon se sonrojó, desorientado. ¿Qué le pasaba a Jinja? La confusión no duró mucho. Con una mirada intensa, Jinja lo remató: «No me gusta la gente que no cumple sus promesas y la gente irresponsable. Por eso te odio, y mi opinión no ha cambiado». Siwon se quedó petrificado. Hubo un silencio tenso, hasta que Jinja, como si nada, dijo que a pesar de todo eran compañeros de grupo y tenían que terminar la presentación. Recogió sus cosas, indicando que era hora de irse. Siwon asintió, sintiéndose diminuto, preguntándose por qué siempre le pasaba eso con Jinja. Mientras bajaban las escaleras de la biblioteca, ahora oscuras, Siwon no pudo evitar comparar su propio ritmo con el de Jinja. Él lo termina todo rapidísimo, su carrera le queda perfecto, pensó, con un nudo en el estómago. ¿Por qué yo no puedo acostumbrarme a la mía? No importa cuánto lo intente. En su mente aparecieron imágenes de un camino diferente, uno que quizás se le había dado mejor, y el arrepentimiento lo invadió. Si tan solo hubiera hecho lo que realmente le quedaba bien a él también. Pero la vida no da tregua, y justo cuando Siwon y Jinja salían de la biblioteca, la lluvia empezó a caer con fuerza. Jinja, con su usual frialdad, le preguntó si tenía paraguas.
Siwon le dijo que no, pero que vivía cerca y podía correr. Sin embargo, Jinja lo detuvo en seco. «Voy a pedir prestado un paraguas de tu casa», le dijo, con una propuesta que sorprendió a Siwon. Él, confundido, sugirió que Jinja simplemente comprara uno en la tienda. Pero Jinja ya tenía la excusa preparada. No tenía la billetera. Y su laptop, con todos sus archivos, no podía mojarse. La lluvia, como si quisiera darle la razón a Jinja, se intensificó. Así que, sin más remedio, Siwon lo llevó a su departamento. Una vez adentro, Siwon no pudo evitar sentirse incómodo. ¿Kang Jinja en su propia casa? Esto era algo que jamás hubiera imaginado. Mientras Siwon se agachaba para guardar algo, Jinja echó un vistazo al departamento, y no tardó en señalar el desorden, las cajas de pollo y las latas vacías que evidenciaban una noche de excesos. Siwon se excusó, explicando que había bebido mucho con Donghyun la noche anterior. El nombre de Donghyun pareció encender algo en Jinja, cuya expresión se endureció por un momento. De repente, y casi como si el paraguas hubiera aparecido de la nada, Jinja le entregó uno a Siwon. Y sin perder un segundo, le dijo que como estaría muy ocupado la semana siguiente, era mejor terminar el proyecto en ese mismo instante. Siwon, atónico, le hizo notar que ya era tarde, casi las 7:30, y que la tormenta afuera era cada vez peor, con relámpagos y truenos que lo confirmaban. Pero a Jinja no le importaron sus objeciones. Se acercó a Siwon con una mirada intensa y le dejó claro que no estaba pidiendo su opinión. «No sé si lo entendés, pero no quiero tu opinión», le dijo Jinja, con el rostro a pocos centímetros del suyo. Y luego le recordó, con una sonrisa que no prometía nada bueno, cuánto problema le había causado en el pasado. Siwon se quedó congelado, sin saber qué decir, con el corazón latiéndole a 1000. Siwon, con un suspiro de resignación, finalmente aceptó la imposición de Jinja y se fue a cambiar rápidamente. Jinja, con una mirada difícil de descifrar, lo observó alejarse hacia el baño. Adentro, Siwon se miraba al espejo, con el rostro enrojecido de vergüenza y frustración. Se reprochaba haber querido ser amable con Jinja después de que éste elogiara su trabajo. Pero ¿qué iba a hacer? Jinja seguía siendo el mismo arrogante de siempre. «Solo quiero no tener nada que ver con Kang Jinja», pensó Siwon, «ni en la vida real ni en mis sueños». Justo en ese instante, un destello fugaz lo golpeó. Imágenes de manos entrelazadas en la hierba, un beso íntimo. Su propio sueño, ese recuerdo recurrente que lo atormentaba. Se preguntó si, de alguna manera, podría descubrir algo más sobre ese misterioso pasado que Jinja insistía que compartían. Mientras Jinja enchufaba su cargador con una calma imperturbable, Siwon salió del baño, a medio vestir. Por un momento, Jinja lo miró de reojo, y Siwon, nervioso, confundió una mancha en la pared con un bicho antes de ponerse rápidamente su buzo con capucha para cubrirse. Ya vestido, Siwon escuchó a Jinja ordenarle que pidieran la cena. El tono dominante de Jinja encendió la chispa de la rebeldía en Siwon, que protestó indignado, pero su estómago lo traicionó con un ruidoso gruñido, y Jinja no perdió la oportunidad de señalarle su hambre. Terminaron comiendo comida rápida sentados en el suelo, mientras Jinja tenía su laptop abierta mostrando un programa de variedades llamado Flying Man Especial de Sueños. La ironía de la situación no se le escapó a Siwon. El programa buscaba la pareja del sueño, algo demasiado parecido a su propia realidad onírica. Siwon, masticando pensativo, se atrevió a preguntarle a Jinja si había tenido sueños extraños últimamente, pero se arrepintió al instante, convencido de que nadie admitiría algo así. Luego, sin evitar la incomodidad, comentó lo curioso que era que, después de tanto, estuvieran juntos en el mismo grupo y ahora compartiendo una comida. Envalentonado, o quizás simplemente curioso, Siwon le preguntó a Jinja si la última vez que habían hablado no había sido en aquel retiro de primer año. La mención del retiro captó inmediatamente la atención de Jinja, quien lo miró fijamente. Siwon continuó, relatando lo que un amigo le había contado, que de repente se había ido afuera mientras bebían. Él, por su parte, no recordaba nada de esa noche, solo que había perdido el conocimiento. Pero su amigo había insistido que Jinja lo había seguido afuera. Jinja, con una sonrisa enigmática, le dio la razón al amigo de Siwon. «Sí, te seguía afuera», dijo, y no solo eso, sino que recordaba perfectamente el estado en el que estaba Siwon. Le contó que había perdido en todos los juegos, que había tomado casi todos los tragos de castigo y que estaba tan ebrio que apenas podía caminar antes de salir tambaleándose por el pasillo.
A Siwon se le aceleró el corazón. Su mente intentaba conectar los puntos, reconstruir una noche borrosa. Él y Gina, la sola idea de un posible beso entre ellos le hizo sudar. Gina, ajeno a su pánico, lo miró de arriba a abajo y comentó que era más bajo de lo que pensaba cuando estaban sentados, lo que solo hizo que Siwon se sonrojara aún más. Siwon, abrumado, intentó cambiar de tema para salvar lo que quedaba de su dignidad. Sintiéndose completamente humillado, Siwon se fue al baño para intentar recuperar la calma. Mientras se miraba al espejo, preguntándose si debía seguir insistiendo con el tema, un visitante inesperado apareció. ¡Una cucaracha! El pánico le ganó y salió disparado del baño gritando por insecticida. En su desesperación, Siwon resbaló y, para su horror, terminó cayendo de lleno sobre Gina, que estaba sentado en la cama con su laptop. Toda la comida se desparramó. Siwon, rojo de vergüenza, intentó levantarse de inmediato para disculparse, pero Gina lo detuvo, tomándolo de la ropa y con una mirada intensa le dijo que no se moviera. Fue en ese instante que un fragmento de la memoria del retiro volvió a Siwon. Se vio a sí mismo, tambaleándose y claramente borracho, mientras Gina lo sostenía. Gina le preguntó si estaba bien, notando su estado, y le propuso salir un minuto para que se le bajara el alcohol. Esa imagen lo golpeó justo cuando estaba encima de Gina, recién caído por la cucaracha. Siwon se quedó congelado, los ojos desorbitados, procesando la cercanía y el recuerdo. Gina, sin embargo, parecía más molesto que sorprendido. «Che, ¿qué haces?», le dijo, agarrándolo para que no se moviera. «Te dije que no te levantes». Siwon intentó moverse, pero Gina lo detuvo con firmeza, exigiéndole que se quedara quieto. Finalmente, Siwon logró zafarse, se puso de pie torpemente y se disculpó, la cara roja de vergüenza. «Perdón, fue un accidente», balbuceó. Gina lo miró con fastidio. «De verdad, sos ridículo», soltó, sin darle mucha importancia a la explicación de la cucaracha. Dijo que le enviara el archivo del proyecto cuando terminara, que él ya se iba. Siwon intentó detenerlo. «Kang Gina, espera», pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿De verdad se habían besado en el retiro? ¿Gina también tenía esos sueños? Antes de que pudiera formular la pregunta, Gina ya estaba saliendo por la puerta. Solo en el apartamento, Siwon suspiró. Se alivió de que Gina se fuera, pero la cabeza le daba vueltas. A la noche, frente a su computadora, siguió trabajando en sus diseños. Recordó el beso del sueño anterior y se preguntó si esta noche soñaría de nuevo con Gina. Frustrado, intentó distraerse con un juego, un mundo virtual donde las torres caían y un tal Siwon desataba un alboroto, quizás como un reflejo de su propia mente caótica. Al día siguiente, en la universidad, la resaca del estrés y el juego se le notaba en la cara. Su amigo Dong-hyun lo vio agotado. «¿Qué te pasa? ¿No dormiste bien?», le preguntó. Siwon le explicó que se había quedado jugando por el estrés del proyecto grupal. Dong-hyun, al enterarse de que trabajaba con Gina, no dudó en despotricar contra él. «¿No estás vos en un grupo con Kang Gina? Es un fanfarrón total y un cretino para trabajar, ¿no?». Dong-hyun recordó que una vez casi le pegaba, pero añadió un consejo irónico. «Si lo dejás ser, él hace todo el laburo, ¿viste? Es una porquería lidiar con él, pero terminás con una buena nota. Aguantá un poco y no vas a tener que mover un dedo. Buena suerte, jaja». Pero justo en ese momento, la mente de Siwon traicionó con un recuerdo o un sueño vívido. Vio a Gina acorralándolo, sus ojos llenos de desprecio, mientras lo acusaba. «¿De verdad crees que yo no pasé por esto antes? Conozco a muchos parásitos como vos que solo saben vivir a costa de los demás». Siwon se quedó helado, la cara pálida de angustia, y luego, en una imagen distorsionada de la realidad, vio a Gina alejarse con paso firme, dejando a su amigo Dong-hyun y a él sorprendidos en el aula, con el eco de esas palabras resonando en su cabeza. Siwon quedó en el aula, tratando de entender la reacción de Gina. Esa noche, de vuelta en su apartamento, se le hacía imposible dormir. Daba vueltas en la cama, cansado pero con la cabeza a mil, temiendo que, si cerraba los ojos, los sueños extraños que lo atormentaban lo atraparían de nuevo. Y no se equivocó. De repente, se encontró en un bosque, bajo una luna misteriosa, pero lo que lo dejó helado fue ver la misma casa de campo que aparecía en sus destellos de memoria. La reconoció de inmediato. Era la casa donde se había hecho el retiro de primer año. Se dio cuenta de que estaba reviviendo ese momento.
En su sueño, se acercó a la puerta y al abrirla, se encontró con una escena que lo dejó perplejo. Ahí estaba él mismo, pero mucho más joven, tambaleándose por el alcohol. Y a su lado, sosteniéndolo, estaba un Jinja con el pelo blanco, preguntándole si estaba bien y si quería salir a tomar aire porque tenía algo que decirle. El Siwon que soñaba, el del presente, solo podía ver cómo su yo del pasado, sonrojado y evidentemente borracho, era guiado por Jinja. El Siwon que soñaba se quedó aturdido al verlos pasar como fantasmas a través de él. Le costaba creer lo que veía, pero una pregunta se formó en su mente. ¿Ese borracho era él cuando era un novato? Sin tiempo para procesarlo, la escena cambió. Ahora, Jinja sostenía a su yo más joven en un abrazo apretado, mientras el Siwon del pasado se quejaba de no poder caminar. «Reaccioná», le decía Jinja, mientras el joven Siwon se sonrojaba y miraba a su alrededor confundido. Pero lo más impactante ocurrió cuando una figura familiar apareció en la distancia. Era Jinja, pero el Jinja del presente, con su pelo oscuro, mirando la escena con una expresión de desconcierto y una pizca de furia. Sus ojos se fijaron en el Siwon que estaba soñando, y con una voz que perforó la ilusión, le preguntó: «¿No sabes quién soy? Yo te reconocí al instante». El Jinja del presente, con una mezcla de enojo y olor, le reprochó a Siwon no reconocerlo, justo cuando el Siwon del pasado, borracho, estaba siendo guiado por el Jinja de pelo blanco. El Jinja del presente le gritó a Siwon que no mirara, y Siwon, choqueado, se dio cuenta de que era el mismísimo Kang Jinja. Antes de que pudiera procesar lo que pasaba, el Jinja del presente lo agarró fuerte de la mano, alejándolo de la escena que se desvanecía. Siwon le pidió que lo soltara una y otra vez, su mente en un torbellino de confusión. La imagen del Jinja de pelo blanco y su yo joven se difuminaba, pero el Jinja del presente no cedía. Finalmente, lo soltó de golpe, y Siwon cayó al suelo. Cuando Siwon se reincorporó, Jinja había desaparecido. «¿Pero a dónde se fue?», se preguntó, buscando con la mirada. De repente, como un rayo, una imagen nítida lo golpeó. El Jinja de pelo blanco lo estaba besando, con una intensidad que le cortaba la respiración. Un beso íntimo y descarado que lo dejó helado. Siwon no podía creer lo que veía en sus ojos, su cabeza palpitada con la negación. «¿Qué demonios está pasando?», pensó, mientras la escena de Jinja de pelo blanco acercándose a su yo joven con intenciones claras y el beso íntimo se repetía en su mente. De vuelta en el presente del sueño, el Jinja del presente reapareció, con el mismo rostro severo de antes, y simplemente le ordenó: «Andate, Siwon». Con el corazón en la garganta y la cara ardiendo, Siwon logró articular un «Kang Jinja», mientras se daba cuenta de que esas imágenes eran, sin lugar a dudas, sus propios recuerdos. Agobiado por la angustia y la incredulidad, le preguntó a Jinja: «¿Qué demonios me hiciste?». Jinja, con un tono más bien frío y esquivo, le dijo que estaba entendiendo las cosas mal. Siwon se sintió como si le hubieran dado una patada en el pecho. ¿Entendiendo mal? Llorando y con la voz quebrada, le exigió una explicación. «Las cosas que estoy recordando ahora, ¿qué demonios son?». La furia reemplazó rápidamente la desesperación. «Vos, después de hacerme eso, ¿cómo podés actuar como si nada?». Jinja, con una calma que lo sacaba al quicio, le preguntó qué había hecho. Luego, con una mirada gélida, le espetó que no recordaba bien las cosas y que no debía andar asumiendo nada. En su sueño, la voz de Jinja resonó con una acusación helada, reprochándole a Siwon que había cambiado, que solo veía lo que quería ver y juzgaba a los demás a su antojo. Siwon, confundido, apenas pudo preguntar qué, mientras Jinja, con una expresión de profundo pesar, le confesó que, si hubiera sabido cómo serían las cosas, todo habría sido distinto. Con una mirada cargada de dolor y furia, Jinja finalmente le dijo lo que más le dolía. Lamentaba haberlo conocido. Siwon respondió que no entendía ese arrepentimiento y que nunca lo perdonaría. Jinja, con una resignación que parecía burlarse de él, se preguntó hasta cuándo más tendría que decepcionarse de Siwon para que sus emociones se volvieran indiferentes. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, la realidad lo jaló de nuevo. El vibrador insistente de su celular lo sacó bruscamente de la pesadilla. Era Dong-hyun, avisándole que estaba por llegar para ir juntos a clases. Siwon se incorporó de golpe en la cama, sudando y con el corazón a mil.
Unos minutos después, mientras bajaban las escaleras, Dong-hyun lo recibió con su usual espontaneidad, sin esperar una respuesta. Al verlo, no tardó en notar la cara de pocos amigos de Siwon y le preguntó si estaba bien. Siwon, intentando disimular, aseguró que sí, que estaba todo bien, pero su mente le gritaba que no podía contarle a Dong-hyun lo que pasaba. Ya en la universidad, mientras Siwon y Dong-hyun entraban al aula, la mirada de Siwon se encontró con Jinha, quien ya estaba sentado con su aire despreocupado. Siwon hirvió por dentro. ¡Qué descaro el de Kang Jinha!, pensó, molesto por cómo Jinha se atrevía a actuar como si nada hubiera pasado después de lo que le había dicho y lo que había recordado. En su frustración, Siwon se imaginó confrontándolo directamente, desahogando toda la rabia que sentía por dentro, queriendo golpearlo con furia por su indiferencia. Quería gritarle todo lo que pensaba. Pero la fantasía se desvaneció, dejándolo con un amargo sabor a impotencia. No podía hacer nada, solo con lo que había visto y oído en sus sueños, y menos aún podía contarle a nadie sobre el beso. Después de la clase, mientras salían, Dong-hyun volvió a la carga, notando lo irritado que Siwon había estado durante toda la lección. Siwon, aún intentando mantener la compostura, solo atinó a decir que estaba cansado. En ese momento, Siwon vio a Jinha alejarse por el pasillo. De pronto, notó algo raro. Jinha arrastraba ligeramente una de sus piernas, como si estuviera cojeando. La sorpresa se dibujó en el rostro de Siwon. Sin pensarlo dos veces, le dijo a Dong-hyun que ya regresaba y salió corriendo tras Jinha, quien se volteó al escuchar a Siwon llamarlo. Siwon, todavía agitado por la confrontación anterior, le preguntó directamente por su pierna. Jinha, con su habitual frialdad, le respondió que no era asunto suyo. Pero Siwon no se dio por vencido. Lo agarró del brazo, exigiendo saber qué le había pasado. La reacción de Jinha fue inmediata y llena de enojo. Se soltó de Siwon, lo tildó de loco y se alejó con pasos firmes, dejando a Siwon confundido y con la mano en el aire. Justo en ese momento, Dong-hyun se acercó, habiendo notado la tensión entre ellos. Le preguntó a Siwon qué había pasado, asumiendo que algo grave había ocurrido. Siwon, visiblemente incómodo, intentó negar todo, pero su amigo no se convencía. Frustrado, Siwon al final solo le dio la razón a medias para terminar la conversación, y Dong-hyun se marchó refunfuñando sobre Jinha, jurando que algún día le daría su merecido. Solo, Siwon se quedó pensando en la extraña reacción de Jinha y en la persistencia de sus sueños. Ya en la tranquilidad de su casa, con el celular en mano, empezó a buscar en internet sobre el significado de soñar con besar a alguien del mismo sexo y sobre los sueños progresivos. Se dio cuenta de que no estaba solo, que mucha gente compartía experiencias similares. Pero, ¿significaba eso que sus sueños eran recuerdos reales o que simplemente su mente le estaba jugando una mala pasada? La incertidumbre lo abrumaba. Se sintió tan confundido y angustiado que deseó poder llorar para liberar esa presión. Cansado, Siwon finalmente se quedó dormido. Pero el descanso no duró mucho. Al despertar, en medio de otro sueño vívido, se encontró en una situación inesperada. Estaba acostado en una cama, y para su sorpresa, su mano estaba entrelazada con la de Jinha, que también parecía despertar a su lado. El shock fue instantáneo y total. Siwon no tuvo tiempo de reaccionar. Apenas abrió los ojos, Jinha, que también parecía recién despertarse, lo sujetó de la mano y lo silenció, inmovilizándolo contra la cama. La sorpresa y el miedo se apoderaron de Siwon. ¿Qué hago acá? ¿Dónde estoy?, pensó desesperado. Mientras Jinha le decía que se quedara quieto. Pero Siwon no podía, su mente era un caos. Los recuerdos de Jinha manipulándolo para ir a su apartamento, los sueños, todo se mezclaba. En un intento desesperado por liberarse, Siwon le mordió la mano a Jinha, que soltó un grito de dolor. Ese segundo de distracción fue suficiente para que Siwon lo empujara y saltara de la cama. «¿Estás loco? ¡No me vuelvas a tocar!», le gritó. Siwon se dio cuenta de que no estaba en su propia habitación. Una rápida mirada a los alrededores confirmó sus peores temores. Estaba en el departamento de Jinha. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la puerta, intentando abrirla para escapar. Pero Jinha fue más rápido y lo agarró por la espalda, impidiéndole la salida. «Siwon, ¿qué haces? ¿Por qué huís?», le preguntó Jinha, con un tono que mezclaba curiosidad y fastidio. Siwon, furioso y al límite, se volteó. ¿De verdad me estás preguntando eso? Después de lo que me hiciste cuando estaba borracho, sos un desgraciado, le gritó.
refiriéndose a los eventos del retiro. Gina, con una calma exasperante, simplemente le respondió que ponga sus ideas en orden. Gina negó haberlo forzado a nada. Al contrario, aseguró que fue Siwon quien se aferró a él primero, se entusiasmó con la situación y hasta le pidió más. Con una cercanía que ponía a Siwon los pelos de punta, Gina le susurró que no recordaba nada más de lo que había visto, insinuando que la verdad era muy diferente. Siwon, abrumado y asqueado, gritó para que parara y en un arrebato de furia lo golpeó en el estómago llamándolo pervertido. Con Gina momentáneamente aturdido, Siwon corrió a la puerta, intentando abrirla desesperadamente, pero un pitido insistente le advirtió que estaba cerrada. Antes de que pudiera reaccionar, Gina ya estaba ahí, cerrando el pestillo desde afuera, impidiéndole cualquier escape. «Abrí la puerta o vas a ver», le advirtió Gina con voz gélida. Siwon golpeó la puerta con desesperación, gritándole a Gina que lo dejara salir, mientras éste le devolvía los gritos llamándolo por su nombre. Atrapado, Siwon empezó a buscar una forma de salir. Revisó el armario, luego un cajón y encontró una billetera. Al abrirla, vio una identificación. Era la de Kang Gina. «Lo sabía. Estoy en la casa de Kang Gina», pensó, la realidad golpeándolo con fuerza. Aún así, le costaba entenderlo todo, porque si lo que Gina decía era cierto, ¿por qué los sueños lo llevaban a su casa y no al retiro? La confusión era total. Mientras procesaba todo, su mirada se posó en una foto suya pegada en el escritorio. ¿Por qué Gina tendría una foto suya? Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Luego, sus ojos cayeron sobre una pequeña caja azul. La abrió, revelando un peculiar objeto brillante con una forma curiosa en su interior. Justo en ese momento, Gina entró a la habitación, tambaleándose un poco, con una lata en la mano. Siwon, completamente desorientado, solo pudo tartamudear. «Pero, vos, ¿cómo entraste?» Gina, como si fuera un fantasma, atravesó a Siwon, dejando al pobre chico en un estado de shock total. Siwon no pudo evitar recordar que no era la primera vez que algo así pasaba, ya lo había vivido antes, en un sueño. Gina, ajeno a todo, o quizás demasiado absorto en su propia pena, se sentó en la cama y se sirvió un trago de la lata que traía. Siwon, en un rincón de su mente, solo quería huir. Pero Gina no estaba para escapes. Con la voz llena de angustia y una ira contenida, le preguntó a Siwon quién era ese tal Shan Dong-hyun y por qué era tan importante. Gina golpeó la cama con frustración, gritando que él debería ser más especial que ese imbécil. Siwon, completamente descolocado por la escena, solo pudo pensar que Kang Gina era un psicópata. En medio de su arrebato, Gina recogió el objeto brillante y peculiar que Siwon había encontrado antes, mirándolo con una tristeza profunda y preguntándose si algo como eso podría ser real. La tensión en la habitación era palpable. Gina, aún con la cara cubierta de vergüenza y dolor, solo repetía que no podía rendirse. Miró a Siwon y le soltó una confesión intensa. «Vos sos todo lo que necesito. Si te tuviera a vos, nada más importaría». Siwon se quedó helado. Las palabras de Gina lo abrumaron. No sabía si lo había escuchado bien. Gina, sin inmutarse, siguió insistiendo que, aunque fuera solo en sus sueños, él lo necesitaba, lo quería ver. Las palabras se repetían, creando una atmósfera extraña. De repente, Siwon sintió un mareo, como si todo a su alrededor empezara a desdibujarse. Gina, frente a sus ojos, empezó a desaparecer, desvaneciéndose hasta no quedar nada más que el objeto brillante que había estado sosteniendo. La pieza cayó suavemente sobre la cama. Siwon se quedó solo en la habitación, completamente aturdido. «¿Qué? ¿A dónde se fue?», se preguntó, el silencio de la habitación devorando sus palabras. Pero el silencio no duró mucho. De repente, unos golpes resonaron con furia en la puerta, y la voz de Siwon, llena de angustia, clamaba por Gina. La puerta se abrió un poco, revelando al mismo Gina, quien lo miraba con su habitual aire enigmático. Siwon lo confrontó, desesperado, preguntándole si era él quien le estaba haciendo soñar todo, asegurándole que había visto y escuchado todo, y que Gina no podía hacerse el inocente. Mientras le mostraba el objeto peculiar que había quedado, le preguntó si lo había usado para algún tipo de magia. Gina solo se rió, burlándose de Siwon y diciéndole que estaba leyendo mucha ficción.
Esa respuesta, tan desdeñosa, hizo que Siwon perdiera la paciencia. Golpeó la puerta con frustración, y en ese momento, el objeto se le escapó de la mano y pareció desaparecer como si nunca hubiera estado allí. Gina lo miró con seriedad, preguntándole si sabía lo que era eso. Pero Siwon, al borde de la histeria, le gritó que no le importaba nada de la piedra, solo quería saber qué demonios quería de él y por qué lo había elegido a él. Gina, con una mirada intensa y penetrante, le recordó a Siwon la promesa que le había hecho, una que según él le había dado ganas de vivir. Le aseguró que, desde ese día, Siwon se había convertido en el centro de su mundo. «Entonces, ¿por qué no recordás?», le preguntó, con una mezcla de reproche y dolor. De vuelta en su propio apartamento, cepillándose los dientes, Siwon intentaba asimilar lo que acababa de pasar. Una idea incómoda se le instalaba en la cabeza. Gina gustaba de él. Si eso era cierto, todo lo del retiro, los sueños, las palabras de Gina, todo empezaba a tener sentido. Pero, ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿Y qué promesa era esa? Decidido, Siwon se dijo que los sentimientos de Jinja no eran lo importante en ese momento. Necesitaba encontrar la manera de escapar de esos sueños. Sabía que Jinja lo negaría todo en la vida real, así que la clave era conseguir pruebas. Y ahí volvió a su mente el objeto peculiar, esa piedra que, sin duda, parecía ser muy importante para Jinja. Con esa idea en la cabeza, Siwon llegó al aula de diseño. Pero Siwon se metió entre los dos, tratando de separar a Dong-hyun de Jinja, que lo tenía agarrado. La situación era un desastre, con gritos y forcejeos, y en medio de todo, Jinja empujó a Siwon con una fuerza que lo tomó por sorpresa. Un golpe en la cara. Siwon se llevó la mano a la nariz, sintiendo cómo la sangre empezaba a caer. Dong-hyun, al ver a su amigo sangrando, se indignó aún más y empezó a buscar desesperadamente un pañuelo. Después de la trifulca, Siwon y Dong-hyun terminaron sentados en un banco afuera, con Dong-hyun despotricando contra Jinja por el golpe y la falta de disculpas. Siwon, aunque adolorido, le preguntó por qué se habían peleado, pero Dong-hyun solo respondió con evasivas. Siwon, sintiéndose mal por el altercado y su comportamiento anterior, le pidió perdón a Dong-hyun por lo de ayer, reconociendo su preocupación. Dong-hyun, aunque seguía molesto, le dijo que no importaba, pero insistió en que no quería verlo sufrir por culpa de Jinja. Siwon trató de calmarlo, asegurándole que una vez terminaran con la tarea, ya no tendría que cruzarse tanto con él. Pero las palabras de Siwon eran más para sí mismo que para su amigo. Mientras Jinja se alejaba, Siwon le dijo a Dong-hyun que se iría temprano a descansar. Se despidió y con una sonrisa forzada se alejó, dejando a Dong-hyun solo y preocupado en el banco. Sin embargo, en lugar de ir a casa, Siwon había decidido seguir a Jinja. El corazón le latía con fuerza mientras lo veía entrar a un edificio de apartamentos. LZ Apartment, leyó Siwon en la fachada. Necesitaba respuestas. Se escondió para observar a Jinja entrar al ascensor. Los números subieron rápido. 3, 4, 7. La mente de Siwon se disparó. El séptimo piso. Ese era el mismo piso que había visto en sus sueños. Gina también se había lastimado la pierna ese mismo día. ¿Era todo una simple coincidencia? No podía creerlo. Sacó su celular, decidido a investigar más a fondo. Seguramente, pensó, había fotos del interior de los apartamentos en algún sitio web de bienes raíces. Y así, empezó a buscar LZ Apartment en la aplicación. Apenas había empezado a revisar las fotos de los apartamentos buscando alguna pista, cuando una sombra lo cubrió. Al levantar la vista, Gina estaba ahí, parado justo enfrente de él, con esa intensidad de siempre. Siwon se quedó helado, con los ojos bien abiertos. No se esperaba que Gina apareciera así, justo en el momento en que estaba husmeando en su vida. Un apenas le salió de la garganta antes de que el celular se le resbalara de la mano y cayera al suelo con un tac. Su investigación y su intento de discreción se habían ido al traste en un segundo. Ese tac del celular nos dejó con el corazón en la mano. Si al prota se le cayó la discreción, que a ustedes no se les caiga la suscripción. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhwa quieren que destripemos después. ¡Hasta la próxima!